Mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Muy buenas tardes, señores, estamos contentos. Hoy es día 27 de febrero, un día de celebración. Estamos celebrando nuestra independencia y tenemos a la doctora Odalisa Pérez aquí vestida de los colores de nuestra bandera para conmemorar este día tan exitoso para nosotros los dominicanos. Nadie que haya nacido en nuestra media isla no siente como una alegría extra cuando sucede en estos días. Es un día de celebración, ocurren muchos eventos, muchas personas en la calle, pero como tenemos que trabajar y Crónicas de Salud en ningún día descansa en la educación y orientación a nuestra población, tenemos que decirle que trabajamos, ¿verdad que sí, doctora Carla? Así es, muy buenas tardes a todos los oyentes de Crónicas de Salud. Bueno, hoy estamos celebrando el Día de nuestra Independencia, también la celebración de nuestro carnaval, que febrero es el mes del carnaval y bueno, 27 de febrero también ustedes saben que es una fiesta extra de lo que es el carnaval. Como dijo ya la doctora Valenzuela, aquí tenemos hoy como invitada a la doctora Odalisa Pérez. Hola, Oda. Mi Oda. Ella nos va a hablar de un tema súper importante. Como ustedes saben, la doctora Odalisa es pediatra y nos va a hablar hoy de un tema muy importante y bastante común, que la verdad es preocupante para todos los padres. El tema de hoy es un tema que, bueno, creo que todos hemos escuchado hablar de él, todos hemos visto esta patología en algún momento de nuestra vida, así que el tema de hoy es moniliasis oral o candidiasis oral, como se llama últimamente, o como bien dice Lindy Valenzuela, lo que le llamaban antes el sapito, la enfermedad que supuestamente le da a los niños cuando le dan besitos. No lo beses porque le da sapito. Odalisa, como siempre, sapito. Bienvenida, esta es tu casa. Hola, gracias por la invitación. En el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante en la población de infantil, especialmente en los niños de recién nacidos y los primeros meses de su vida, pero primordialmente lo que queremos es que las madres se orienten sobre esta enfermedad. Primeramente vamos a comenzar diciendo que la cavidad oral es un medio donde habitan muchos microorganismos y no exento a este está el hongo, que es la Candida albicans, que normalmente habita en nuestra cavidad oral, pero que esta se va a producir patógeno, o sea, va a producir la enfermedad, es cuando esta va a encontrar lo que es un huésped, o sea, el paciente al que ella invada, lo va a encontrar lo que es inmunológicamente deprimido o sus defensas van a estar laceradas, o sea, van a estar bajas. Y cuando hablamos de candidiasis oral, ¿a qué nos referimos exactamente, Odalisa? O sea, sí. no todo mundo entiende el término candidiasis, quizás más entienden por sapito, como dice el himne, o moniliasis, como se le decía anteriormente. Entonces, ¿qué significa cuando hablamos de candidiasis oral o moniliasis oral? ¿A qué nos estamos refiriendo? La candidiasis oral se le dice candidiasis porque no es más que el nombre del hongo que la produce, cándida. El nombre del hongo se llama Candida albicans porque es color blanquecino cuando está en la cavidad a la que afecta, y cándida es el nombre en sí del hongo. Entonces, cuando esta afecta cualquier parte de nuestro cuerpo, se le dice candidiasis o fungemia, como porque es un hongo, pero oral porque es la zona a la que va a infectar, se le dice candidiasis oral, o sea, candidiasis del hongo oral de la cavidad que está afectando. Ok. ¿Y qué edad es más común que los niños presenten candidiasis oral? Dice que, no tiene edad en sí, porque la cándida puede afectar adultos jóvenes, adultos, envejecientes, niños, pero primordialmente en pediatría nosotros nos enfocamos más en los niños recién nacidos, por ejemplo, que tienen su inmunidad todavía muy, muy inmadura. Pacientes recién nacidos que son prematuros también son un punto clave para estas enfermedades oportunistas, porque la candidiasis es una enfermedad oportunista. Se aprovecha de una persona que tenga su inmunidad muy bajita o que tenga un factor, por ejemplo, la prematuridad es un factor, o que esté inmunocomprometido, por ejemplo, un paciente que sea hijo de una madre VIH positivo, o un paciente que esté tratado crónicamente con un esteroide o con antibioterapias
prolongadas. O sea, es una enfermedad que básicamente es más común cuando uno está inmunocomprometido, cuando hay un inmunocompromiso del sistema. Exactamente. Entonces, como oportunista, que es la cándida, entra. Doctora, pero es importante que usted nos diga, nuestra boca es rica en microbiotas. Sí. Microbiotas no son más esa bacteria que no tienen capacidad de contaminar si se mantienen controladas. Existen en muchísimos lugares, en los intestinos, en nuestra área genital, en el ano, y hacen una función importante, mantienen Claro un que pH, son nuestra línea principal de defensa. No excede la boca. La boca también es rica de microbiota. La cándida pertenece a las microbiotas normales. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿En qué Lo que momento pasa es afecta? con esta afecta en el momento en el que la persona a la que afecta está inmunocomprometido. O sea, un paciente que está enfermito, que sea prematuro, que un adulto, por eso le decían antes que no se le podía besar al bebé, pero que un adulto esté besando a un bebé en su boquita. Esto es un medio también de infección, porque ella es una persona que está besando a una persona lábil. O sea, un bebé es una persona muy delicada, es un paciente muy delicadito, para que un adulto ya tiene una microbiota diferente a lo que es el bebé, le puede también pasar, claro, multiplicar. Doctora, ¿y las manifestaciones clínicas, por ejemplo, que puede ver un padre o alguien que atiende a un bebé que le da el indicio de que esto puede ser una moniliasis oral o una candidiasis oral? Me decías antes de Sí. comenzar que ya no se utiliza tanto el término Ya no moniliasis, se utiliza sino mucho. candidiasis. Desfasado. Está desfasado el término moniliasis, ahora es candidosis o candidiasis. Ok, entonces, O Muget, Díganos la diferencia de las tres, después que contesta la doctora. sí. Bueno. las manifestaciones clínicas que puede en los presentarse. niños muy difusas. Hay padres que ni siquiera pueden identificarla al principio cuando empiezan y saben cuándo la contrayeron. En un bebé es muy difícil incluso observar las placas blanquecinas porque los bebés lactan o toman leche. Y después sí son blancas la Exacto. lengüita. Después que tú alimentas a un bebé, te fijas que su lengüita y su cavidad, su pared de su cavidad oral, quedan grumos de leche blanquecinos, y a veces las madres no identifican que también puede tener una candidiasis oral. Pues la manera más correcta es, las madres tienen que estar pendientes de la higiene bucal de los bebés. Es verdad que los bebés no se cepillan, pero sí la madre debe estar pendiente a higienizar la cavidad oral. ¿Cómo lo van a hacer? Van a tomar una gasita estéril, van a enrollar un dedito con sus manos bien higiénicas, o sea, bien limpias antes de hacerlo, y van a tomar agua potable, o sea, el agua que les da, que sea bien estéril, la van a diluir con un poquito de bicarbonato, y con esto van a movilizar lo que son las placas blanquecinas, que son como algodonosas. Y cuando van a remover las placas, van a fijarse que se pueden remover, y después que remuevan, debajo de la misma hay una zona hiperémica. ¿A qué me refiero? Una zona que está roja y que en algunas ocasiones incluso pueden sangrar. Y el niño se va a quejar de dolor, se va a quejar de malestar general, va a ser un niño irritable. Los bebés no pueden hablar, no pueden decir, pero tú vas a tener un bebé irritable, puede hacer incluso fiebre. Es un bebé incluso que no va a alimentarse normalmente. Tú vas a notar que ese bebé no va a querer succionar, no va a querer tomar su leche. La madre va a decir, mi bebé no está bien. Y esa es una de las maneras como identificamos la cándida. Ese es en el caso de los bebés. Bueno, antes de seguir, para que Sí. le contestes la diferencia que te preguntaba la doctora Valenzuela. De candidiasis, candidosis, y cuando Candidiasis, candidosis es lo mismo, o sea, es la enfermedad en sí. Y el Muget no es más que cuando descubrieron este patógeno, ya los niños ya pequeños le pusieron Muget a los bebés pequeños. O sea, que la cándida en bebés recién nacidos y pequeñitos le decían Muget, a diferencia de la de los adultos. Ok. Ya, de hecho, bueno, decías ahorita que la cándida no tiene una edad específica. De hecho, nosotros como ginecóloga tratamos candidiasis, claro, no es oral, es a otro Ustedes como nivel. Hemos ginecólogas, tenido oral, señores. Bueno, también. incluso es una de las vías de transmisión. Cuando Boca, las pacientes, adentro. o sea, las madres van a la sala de labor y ustedes como ginecólogos observan la vagina, la secreción blanquecina, ya saben que es una candidiasis. Entonces, si es un parto normal, vamos a saber que De es vía un bebé vaginal.
candidato a hacer cualquier tipo de infección, incluso una sepsis. Oda, y por ejemplo en niños también, niños pequeños en edades, qué sé yo, 2, 3 años, también es común ver Sí. el sapito, ¿verdad? La Sí. candidosis, candidiasis. Y en esos Yo niños- siempre menciono sapito porque yo crecí escuchando eso. No lo Sí. ves que le da Todavía sapito. las madres le Y llaman las madres así. le llaman así, es una manera también de que ahora cuando lo escuchen, lo relacionen. Porque Y se identifiquen. Exacto, y se identifiquen. Eso, ¿con qué otra patología, por ejemplo, de la mucosa oral se puede hacer diagnóstico diferencial? Sí, con la mononucleosis infecciosa, La con... enfermedad del beso. Sí, la enfermedad del beso, porque incluso en la candidiasis vamos a ver, en esos niños ya más grandecitos, vamos a ver las adenopatías. Aparte de eso va a tener un poco de halitosis el bebé, las madres van a sentir que le huele feo la boquita, van a hacer fiebre, es un niño que va a estar hipoactivo, que tienen muchísimo que ver incluso la candidiasis, al igual que algunas enfermedades como la carie, que son odontológicas, la carie, la periodontitis, son las 3 más comunes en la infancia, en la cavidad oral. Pero con la mononucleosis hay que tener... Y que las 3 son importantes, doctora, Sí. porque vemos el sapito como una manera, le dio, vamos a quitarlo. No, una candidiasis puede producirte inclusive una enfermedad sistémica Sí, y claro. el niño puede hacer hasta otra complicación es que de la mayor candidiasis envergadura. incluso como en la cavidad oral, estoy hablando hoy de candidiasis oral porque aquí hay candidiasis en muchos sitios. No, en todas Pero las esa partes del oral, cuerpo pudiera. cuando se complica puede llegar a lo que es el aparato gastrointestinal, puede llegar a tus cuerdas vocales, al esófago, a todas las anatomías, a toda la anatomía. El área anatómica completa. Incluso de eso va a la depender laringe. de la inmunidad del paciente. Pero ¿qué sucede, doctora? Tengo un paciente inmunocomprometido, como usted le dijo. Uno de los efectos secundarios primordiales en pacientes que están sometidos a quimioterapia Sí. es ese tipo de infectación. Sí, mira, paciente que está en unidad de cuidados intensivos, que le ponen catéteres venosos vía central, eso es un foco de infección. Incluso si lo van a descanalizar, ese catéter hay que mandarlo a cultivar porque te aseguro que van a ver hongos y sabrá Dios y otras bacterias. Y aparte están los pacientes con cáncer que están sometidos a una quimioterapia. ¿Qué sucede? La quimioterapia te va a comer tu inmunidad, o sea, los Sí, glóbulos blancos tienden a bajar por completo, tus neutrófilos, todo. Y ahí vienen estos medios oportunistas como es la candidiasis y estos son pacientes que son muy, muy, muy lábiles a que le dé candidiasis. Aparte de eso también están los pacientes con VIH. Están los pacientes, como dije ahorita, prematuros, los envejecientes, las Los embarazadas, falsémicos. los falsémicos, O más- los un paciente malnutrido. cardiópatas, los diabéticos, que son pacientes que usan medicamentos prolongados, de uso prolongado. Ya dije ahorita que incluso la ingesta incluso de esteroides, o sea, cuando están tomando esteroides, antibióticos por larga data, también estos son personas que son candidatos para una candidiasis. Y doctora, ¿y los pacientes que, por ejemplo, tienen una pobreza extrema, que no tienen una buena alimentación y no cumplen un protocolo de higiene adecuada? Es un paciente que tiene predisposición también. Claro que sí, a una de candidiasis. las, claro que sí, estos son candidatos. Por ejemplo, hay personas, hay niños que los juguetes lo toman del suelo. ¿Qué pasa? En el suelo habitan microorganismos. Hay madres que no tienen la higiene adecuada de esos juguetes, higienizarlo. Otro foco de infección son los biberones mal higienizados, los chupetes, los bobos, todas estas cosas que los niños llevan a la boca que no están bien higienizados, van a llevar lo que es una cándida o cualquier otro microorganismo. Ok, vamos a ir a una pequeña pausa, Odalisa, y en breve regresamos entonces aquí en Crónicas de Salud. No se pierdan, como le decíamos, su tema, moniliasis o candidiasis oral, con la doctora Odalisa Pérez. En breve regresamos con Crónicas de Salud. Estamos de regreso con Crónicas de Salud. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Crónicas de Salud. Como le avisábamos ahorita, aquí estamos hablando de un tema, bueno,
Todo el mundo en su vida ha escuchado hablar de moniliasis oral, sea como moniliasis oral, sea como candidiasis oral o sea como sapito. En algún momento de nuestra vida hemos escuchado hablar de eso y hemos visto algo. Antes de la pausa estábamos hablando de la higiene, que la higiene es tanto una predisposición a que el paciente se contamine de esta patología y también está entre los medios de prevención. Una buena higiene entonces evita que un paciente se contamine. Otra cosa, por ejemplo, Odalisa, se ve muy común esto. Una madre está alimentando a su hijo. Sí. Coge un solo plato, con la cuchara que ella está comiendo también le da al niño. O en el caso de que hayan varios niños, sienta 5 niños ahí, porque sabe que es muy ocupado todo, darle comida individual a 5 muchachos, con la misma cuchara alimenta a todos los niños. ¿Ese es tu medio de contagio? ¿Esa es una manera de que la moniliasis oral se propague en esa familia? Claro que es un medio de contagio, porque si ella tiene, por ejemplo, 4 bebés en su casa, 4 niños, uno de estos está afectado por una candidiasis oral y con esa misma cucharita le da de comer a otro de sus bebés, claro que se le va a infectar porque es una de las vías de transmisión, como te explicaba ahorita fuera de cámara, del aire. El humano o nosotros los seres humanos tenemos 2 barreras, o sea, la mucocutánea y la celular. En la mucocutánea, ya sea por contacto directo, boca ya sea a boca, por una quemadura, ya sea por una herida, ya sea por hasta una raspadura que me caí y me laceré. Esos son focos para que ese hongo oportunista entre a tu organismo. Otra manera de tu inmunidad celular, ya lo que hablamos hace un ratito, pacientes diabéticos, pacientes que estén sometidos a quimioterapia, todas esas cosas están ligadas ahí. Entonces, si una madre alimenta a un niño con la cuchara del otro bebé que está infectado, pues es un candidato a que le dé también su candidiasis oral. Bueno, pues ya saben, madres. Y otra cosita, Oda, un poco curioso, ¿verdad? Sí. Madres, que lo hemos visto miles de veces, tanto tú como yo. Y como yo digo, yo lo he visto, lo he callado y hasta cierto punto lo he apoyado. Madres, por ejemplo, por decir un lugar, en maternidades públicas que tienen su bebé y hay una madre al lado que no puede lactar y tiene un bebecito en brazos, sí he visto madres que de un lado tienen al hijo suyo y del otro lado al hijo de la vecina. No también, juegue, como Carla Quesada. Lo he visto, Lindy Valenzuela, y créeme. Me muero seca, como dice un amigo mío. Estoy segura que también tú. Mío de mi propiedad. Estoy segura que también tú, porque eso se ve, bueno, lo hemos visto muchísimo. Esas son... Vuelvo y te digo, cosas que uno las ve en la calle. El humano es muy magnánime, señores, y hace muchísimas cosas. Ella nos está desdoblamos. apoyando a esa madre que no puede lactar. ¿Es correcta esa conducta, doctora Odalisa? Aunque parezca mentira, eso es una realidad. Eso sucede a diario en algunas maternidades públicas. Y no orientada por médicos, sino que cuando tú le entregas su bebé a una madre y dice que no le ha bajado la leche y todo eso, tú de repente hasta le encuentras lactando a otro niño que no es el de ella y no con consentimiento de los médicos. Y sin saber qué tipo de hecho, los médicos tienen. no apoyamos esas cosas. No apoyamos eso. Una de las cosas es, recuerden, que en el pezón de la madre, de algunas madres, también puede haber lo que es ese tipo de hongo. Ya sea porque su bebé... Y el pliegue debajo del seno. Debajo del seno. Obesa. En el pliegue debajo del seno vamos a ver unas áreas enrojecidas que se ven siempre húmedas. Eso es un hongo. Eso es una cándida, eso puede ser un hongo, huele feo. Eso es por poca higiene, también por personas obesas que a veces cuando se dan un baño no higienizan esa parte bien, no secan bien el área. ¿Y qué pasa? Al hongo le encantan las zonas húmedas. Sí, le encanta. Y es un área donde ellos pueden multiplicarse y muy bien pueden vivir ahí por mucho tiempo. Entonces hay pacientes que tienen su hongo, ponen otro niño que no es su bebé, y si ese niño tenía una candidiasis, se la puede pegar o ella se la puede pegar al bebé, que no es una manera correcta. Y ahí ya tenemos un círculo vicioso. En riesgo, porque tiene en riesgo el hijo de ella, que también, o sea, suponiendo que sea que la madre tenga el foco, y también tiene en riesgo el otro bebé. Pero y por ahí puede ser el niño que nació potencialmente infectado con una candidiasis vía vaginal de la madre y contaminar a la dama. Y que el periodo de incubación de este organismo es de 4 a 14 días. Pero déjeme decirle otra cosa, doctora. Existen muchísimas patologías, aunque no es el tema, pero ya que incursionamos en una parte social, debemos como orientadores especificarle. Señores, las mujeres de VIH no deben lactar a los niños. No.
Mira, las mujeres VIH, aquí en nuestro país hay un programa que se llama Programa de Transmisión Vertical, que existe en todos los hospitales públicos. Le da asistencia tanto a las madres embarazadas como cuando dan a luz, y también incursionan a sus bebés en este programa. A esas personas se le orienta muy bien que no pueden lactar. Y esos bebés, lamentablemente, aunque sean prematuros, hay que darle fórmula especializada para ellos. Y ya sabemos que la fórmula, o sea, la fórmula no es el alimento ideal para un bebé recién nacido, que nosotros promovemos la lactancia materna. Y hay bancos pero específicos para en la estos lactancia. casos, claro, en nuestro hospital tenemos un banco, o sea, tenemos un departamento de lactancia materna. Aún no tenemos un banco de leche, que ojalá lo tengamos pronto, porque de verdad nos sacaría de muchos apuros. Pero en otras maternidades sí existen. Pero eso es un problemita. O sea, en otros países como en África, ahí sí lamentablemente las madres con VIH lactan, porque ya son pacientes súper pobres. Y tienen un Y- foco de contaminación que es un gran índice de transmisión. Cuando aquí estamos hablando ya inclusive de niños que tienen una probabilidad de contaminación hasta de un 1 a un 5% y Claro. otro hasta un 10%, allá Sí. es elevadísimo. Sí, claro. Tuvimos aquí a un doctor que nos habló de estadísticas súper interesantes, que es el doctor Lorenzo, nuestro amigo y hermano, que lo queremos, que es uno de los pioneros en este tema, junto con otros profesionales, la licenciada que nos orienta, Xiomara Aquino, y nos hablan de que las estadísticas han mejorado perfectamente con los antirretrovirales. Pero, ¿qué sucede? Esos mismos pacientes pueden hacer cándida. Claro que sí. Y, por ejemplo, me hablabas de esos pacientes hijos de madre VIH. Esos son uno de los principales, o sea, candidatos. Ya, debido a que la misma cándida es oportunista, es una madre que Oportunista, está señora. deprimida, entonces ella tiene el foco y la forma de Y las pasar pacientes al bebé diabéticas, también. doctora. Las pacientes diabéticas también son un blanco fácil para las candidiasis. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos cómo son los diabéticos, incluso cuando se hacen una herida, lo mucho que duran incluso para cicatrizar. cicatrizar. Imagínense ustedes que venga un hongo o algo de esto, ya será peor. Pero lamentablemente hay personas que no cumplen a veces con lo que se les explica y hacen las cosas y viene la enfermedad. ¿Qué Doctora- sucede? Ay, doctora, perdón. Está sincronizada. doctora, sí. ¿Qué sucede? Que un tema que tiene mucho doliente. Nosotros los ginecólogos Sí, sinceramente nos mira, si mortificamos. ustedes supieran que en el hospital esa es una de las cosas que más nos llega a la emergencia. Pero vamos a hablar de esa paciente que tiene un trastorno metabólico, que son obesas, o pacientes, niños de madre diabética, con Sí. diabetes estacional, que son muy bonitos para el... Macrosómicos. Exactamente, son muy bonitos para el Ay, nació vecino. gordito, Ay, bochuito, ay, qué grande el Sí. hijo de María. Pero si ¿Tú lo ustedes viste? supieran que los niños hijos de madre diabéticas, que son grandes para la edad gestacional, son macrosómicos porque pesan más de 4.000 gramos. Estos niños, el papá siempre está orgulloso porque tiene un niño súper grande. Va a ser Mi hijo pelotero. tiene un mes Salió y tiene criado, el peso, y tiene el peso de un niño pero de 3 esos meses. niños, si ustedes supieran que tenemos que ponerle mucha atención en las primeras horas de vida, incluso se dejan ingresados porque tenemos que ver sus glicemias en las primeras horas de vida, vigilar su alimentación, y hay veces hasta que tenemos que ponerle surfactante pulmonar. ¿Por qué? Porque sus pulmones pueden comportarse como un niño prematuro. Así es. Porque el cortisol, que es la hormona que los Que produce diabéticos, la glándula suprarrenal. Ajá, entonces esta compite con lo que son los precursores del surfactante, y esos niños te pueden hacer un síndrome de distrés, te hacen una dificultad respiratoria que ustedes ni se imaginan, y también son un blanco fuerte para las infecciones. Doctora, vamos a meterle un chispa a lo hondo. ¿Qué tú crees, mana? Bueno, traje un salvavidas. Sucede que en la realidad que vivimos, nuestra población en cuanto a algunas educaciones higiénicas no están muy bien orientadas. Y tenemos la necesidad de utilizar servicios públicos, Sí. donde la joven que hace la limpieza por lo regular no está tan motivada. Sí. Y dice, bueno, aquí no me están mirando, déjame pasarle este paño, a grosso modo, que no me, como un bañito de aseo, nosotros decimos un baño de hospital, ¿verdad? Sí. Entonces, ese niño que está ingresado, que nació con una condición que no necesariamente tiene que ser prematurez, tiene un foco de infección que es una cándida intrahospitalaria. ¿Se comportan igual, doctora? ¿Tienen igual pronóstico? El que está ya ingresado. Exacto.
Bueno, ya en ese momento, si está ingresado y nos hace una cándida ahí dentro, siempre estudiamos lo que es la historia clínica de la madre. Si ya tenemos una orientación de esa madre de que tuvo algún cultivo positivo a una cándida o si tuvo reporte de secreción blanquecina por la vagina, De forma ya de ese es leche un cortada. niño que nosotros, exacto, tiene un aspecto de leche cortada con grumos, que puede ser inolora, pero en otras ocasiones puede oler Se contamina con sí, otra bacteria. pues, exacto, que puede ser infecciones mixtas. Ustedes saben de eso más Ay, que nos yo. encanta. Bueno, por lo menos de esa área. ahí Pero sí por lo trabajamos menos bastante. que en la historia clínica maternal podamos darnos cuenta de que tuvo algún antecedente, esos niños que están ya ingresados, desde el principio pues nosotros le ponemos lo que son antimicóticos, como es el fluconazol, que de hecho allá en el hospital se lo ponemos a todo niño que tenga sepsis neonatal. Porque sabemos muy bien que la mayoría de las embarazadas cursan con su candidiasis vaginal. Pero doctora, sí hay un mejor pronóstico, exacto, porque una ya le estadística estamos de potencialmente infectado Sí. por esa parte del área vaginal. Claro. Pero si ya usted revisó la historia clínica de la paciente y diagnosticó que no tenía ese patógeno, que no tenía un hongo, pero el paciente fue intubado. Claro, Y tuvo que utilizar ya otras hay- herramientas exacto. mecánicas. que Ya, pueden por ejemplo, ya hay intubar el hongo. pacientes que se invaden, porque ya una intubación es invadir sus vías aéreas. Y es aunque nosotros los médicos usamos guantes estériles, usamos todas las medidas estériles, Doctora, hay pero lo ciertas- estamos hay invadiendo. Hay bemoles, doctora. Sí. Hay que cambiar ciertos filtros, hay que hacer varias filtros, medidas. el ventilador mecánico de por sí Claro. es lo que nos va a suplir lo que es el modo y el oxígeno, todas esas cosas. Pues ya sabemos que eso es uno de los medios también de que puedan contaminarse. O sea, estamos invadiéndolo. Bien, y el diagnóstico, doctora Odalisa, de la moniliasis oral o candidiasis oral, ¿cómo se hace? Por ejemplo, en el caso de Diagnóstico. nosotros como ginecólogos, que tratamos, obviamente, no es la cavidad oral la cavidad que nosotros tratamos. Pero Doctora, hacemos- hemos atendido cavidad oral, Pues, señores. pero no es lo hay que común. ser claro. Hemos en personas atendido adultas me he muchas, sí. visto, claro, candidiasis orales. Pero por no el es- medio que todos imaginamos. No es Claro. lo común que nosotros tratemos Claro, pero hay que candidiasis verle vía esa oral. boquita. Sí, El obviamente. diagnóstico. Hemos tratado, hemos visto muchísimo. Y el diagnóstico nosotros lo hacemos a través, de un cultivo y a través de la clínica también que nos presenta el paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de moniliasis oral o candidiasis oral? Si el diagnóstico mayormente se hace clínicamente, la manifestación clínica del niño te lo va a dar el diagnóstico, pero lo vamos a confirmar también con un cultivo de la secreción, ¿Y cómo se toma ese cultivo? o se toma lo que es un hisopo y se toma una muestra de la cavidad oral del niño, se pone un frasquito y se manda a cultivar. Señores, importante. Pero la parte clínica es fundamental, te da el 90% del diagnóstico. Y si resulta que tenemos un paciente, me gusta complicarlo, la doctora hoy no me ha controlado nada, es de mi cuenta que estoy. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un paciente que resulta que lo tratamos, utilizamos de 7 a 14 días, que es mayormente, ¿verdad?, lo que ustedes utilizan. Ajá. Entonces, y mi paciente vuelve y recidiva y insiste Pues en tener ya en ese esa patógeno. parte, si recidiva y vuelve a tener ese patógeno, pues yo voy a mandar a investigar bien ese paciente y voy a investigar bien su madre. ¿Cómo? Primeramente, voy a preguntarle a la madre cómo está higienizando el área del bebé, si me está haciendo todo bien, como le explicamos, porque el hongo le encanta la humedad y si tú no haces las cosas bien, pues él regresa. Y otra cosa es estudiar a ese paciente. Le mandaría a hacer todas las virales, porque cuando viene a ver un paciente inmunocomprometido no me he dado cuenta. Le mando a hacer todas las virales si es algo que yo veo que recidiva demasiado y ya dándole tratamiento tampoco me ha cambiado lo que es el pronóstico. Bien, y otra cosa, Odalisa, en el caso, por ejemplo, de que, ya el paciente diagnosticado no es inmunocomprometido, ya como dijo Ligny, la cándida no se quiere ir, ¿cuáles son las medidas, por ejemplo, que tiene que tomarse con ese paciente? O sea, ¿seguimos en lo mismo, seguimos con el fluconazol, seguimos, o ya pensamos en pasar a otro punto? O sea, No, primeramente nosotros lo que orientamos a las madres es primeramente que hace bien la cavidad oral. ¿Cómo? Con el bicarbonato lo vamos a lavar bien con una gasita estéril, la cavidad oral, al pasito, porque eso duele bastante. En algunos puede ser indoloro, pero en otros pueden doler incluso hasta sangrar las lesiones. Luego de aquí vamos a usar un antimicótico que se llama nistatina, un antifúngico, que es local, o sea, vamos, no para que el niño se lo beba, sino vamos y no, a permiso, impregnar. antes de seguir, no para que los padres salgan mañana a comprar comprarlo. nistatina y No, ponerle a los ninguno de niños. estos Nosotros nunca medicamentos recomendamos
nunca recomendamos que se automediquen ni que los padres usen nada de eso. Son medicamentos Esos son muy los delicados. medicamentos que se usan a nivel ya profesional y bueno, con la debida supervisión médica. Escúchame que te Claro interrumpa, que pero tú sí. sabes que Hay que aclarar. Sí, miren, padres, nunca den tratamiento a sus niños sin ir primero al pediatra y pedir opinión. Pero doctora, vamos a complicarlo un chin más otra vez porque tenemos que pensar como médico, científico, investigar. Resulta que tenemos un bebé adolescente o una niña de 7 a 8 años, que Ajá. también es su área, y tiene una candidiasis oral, que por lo regular a esa edad no es tan común, porque no se llevan los equipos de juguete a la boca, porque no se manejan de una forma tan a la ligera. Y tiene una candidiasis, tenemos que pensar en otros asuntos, inclusive una posible agresión sexual. Y también hay que pensar si esa niña no es una niña que todavía se lleva el dedo a la boca o una niña que tiene malos hábitos, por ejemplo, lo que decías ahorita, a veces comparten con algunas amiguitas los chupis, las botellas de algún refresco o algo. Y también hay que ver la higiene bucal. Ya esas niñas a esa edad deben de cepillarse. O sea, es una norma del cepillado. Pero también las madres tienen que ser cautelosas porque ya una niña a esa edad puede ser también víctima de una agresión sexual. Y en este caso también podría contraer una candidiasis oral por vía de esta. excelente. Vamos a una pequeña pausa y en breve regresamos con Crónicas de Salud. Quédense ahí. En breve regresamos con Crónicas de Salud. Estamos de regreso con Crónicas de Salud. Bien, y estamos de regreso en Crónicas de Salud. Les recordamos, nuestro tema de hoy es candidiasis o moniliasis oral. Sapito. Hoy tenemos con nosotros la doctora Odalisa Pérez. Ella es pediatra y es la que nos está tratando este tema tan importante y también tan común en la edad. Bueno, en niños pequeñitos, por lo menos en la mucosa Sí. oral, en la cavidad oral. Odalisa, ¿cuál sería la manera de prevención? Ahorita hablamos un poquito de que la higiene tiene mucho que ver, cómo se higienizan las cosas, pero ¿cuál sería una medida de prevención paso por paso? No haga Sí, esto, haz lo otro, sí. para que las madres se orienten un poquito acerca de esto. Y que aplique para toda la población, porque un niño de meses que lleva cuidado de madre, Claro. para un adolescente o para un niño lactante o Sí. demás. Por ejemplo, en los lactantes, que son los que están bajo el cuidado de sus madres, o sea, todos los niños pediátricos están bajo el cuidado de sus madres, pero los lactantes que son más delicados, estos niños tienen que tener un cuidado especial, higienizar bien sus boquitas, por favor, no comprar en la farmacia la famosa miel de rosa, miel de no sé qué cosa, se la untan en la boquita, y esos son caldos de cultivos incluso para este hongo. Y lo que deben es higienizar la boquita es con agua con bicarbonato, limpiarle, asearle la boquita, desprender las plaquitas suavemente con una gasa estéril. Después de esto, bajo la prescripción del pediatra, la nistatina en suspensión se va a poner en la cavidad oral localmente, como si fuera un tapizado en la cavidad oral. No es para que la tome el bebé, sino como un tapizado. Y tampoco debe estrujarle entonces. No, eso es bien delicadamente, porque estaba diciendo ahorita que cuando desprenden la plaquita blanquecina puede incluso sangrar el bebé. Y aparte de eso, eso le duele muchísimo. Incluso por eso se le va el apetito a los bebés. Entonces, después de esto, nada, mantenerle su boquita limpiecita. Luego, las toallitas que usamos para higienizar lo que es el área peribucal, esas toallitas hay que higienizarlas bien, lavarlas bien, incluso ponerla en agua caliente y luego tenderla al sol y luego plancharlas, porque esto es un organismo muy resistente y para erradicarlo también eso va en las medidas. ¿Y no es mejor utilizar gas estéril? No, yo digo es para el exceso de la babita, a veces que los niños cuando no comen babean muchísimo. Y ya en una niña más grandecita, ya en edad ya más grandecita, por ejemplo, como una de 7 años, algunas veces esta cándida puede ir al área del pañal, al área genital. También la ropita interior hay que mantenerla bien higienizada. La misma medida, lavarla y luego tenderla bien al sol y luego plancharle bien el panty, por ejemplo, a las niñas ya grandecitas. Y concientizar en la casa los juguetes que están en el suelo, por favor, limpiarlos bien y luego entrarlo en un recipiente con agua y cloro. Después lo ponen en un recipiente limpio y se lo dan a los niños.
Y nada, yo siempre he dicho que la salud entra por la boca y también por la casa. Sí, bueno, los cuidados de la casa son básicos. Y otra cosa, Odalisa, en el cepillado, por ejemplo, ya hay niños que se cepillan. Tenemos entendido, bueno, sabemos que en el cepillo también se pueden cultivar muchísimas bacterias. Sí. Pero muchas veces tenemos un año con un cepillo. ¿Cuál es la medida que tenemos que tomar nosotros para evitar que a través de nuestro cepillo dental, que se supone que se utiliza para higienizar la cavidad bucal, que se supone que se utiliza para evitar bacterias y ese tipo de cosas, sea nuestro peor enemigo, o sea, el arma de doble filo, el cepillo dental? El cepillo es un arma de doble filo, así lo acaba de decir y así mismito es. ¿Por qué? Porque en el cepillo arrastramos todos los microorganismos que podamos tener en nuestra cavidad oral. Pero aparte de eso, si estamos atravesando por una enfermedad, por ejemplo, viral, pero bien agresiva, y también la de los hongos, cándida, luego de una enfermedad como esta, ese cepillo debe ser reemplazado aunque tenga un mes de comprado. Pero normalmente los cepillos se reemplazan cada 3 meses. Pero si a tu niño le dio un proceso viral muy fuerte o un proceso infeccioso, ya sea como este que estamos hablando en el día de hoy, o una neumonía muy fuertecita, pues cambia ese cepillo, amigdalitis bacteriana principalmente, y la viral también, porque son microorganismos que tú la puedes erradicar del niño, pero luego en ese cepillo puede cultivarse, o sea, esas bacterias pueden vivir allí y luego puede reinfectarse el bebé. Y más que también los cepillos por lo general son húmedos, que son también húmedos. Es un ambiente que un caldo de cultivo, mucho a que se multipliquen las exactamente bacterias. ¿Y cuáles podrían ser las complicaciones que se pudieran ver en una candidiasis bucal no tratada o mal tratada? ¿Cuáles serían las complicaciones más comunes? Las complicaciones más frecuentes son que pueda extenderse más allá de lo que es la cavidad oral. Pueden afectar las cuerdas vocales, el tracto gastrointestinal, pueden viajar al esófago, puede sangrar mucho la boquita del bebé y como consecuencia no va a alimentarse. Entonces ahí es que nosotros los pediatras nos preocupamos. Cuando un niño no se alimenta, ¿qué va a pasar? El niño puede deshidratarse, el niño se te va a poner hipoactivo. Hay que buscar la manera de alimentarlo en vista de que es primordial. Pero por eso nosotros manejamos sintomáticamente al niño, a pesar de que también le damos las medidas de higiene y le damos los antimicóticos, pero también la sintomatología, porque esos niños hacen fiebre, hacen malestar general, y nosotros ahí entramos manejando también los síntomas paralelos a estos. Ok, y por ejemplo, se pudiera complicar, bueno, sí, una complicación que te lleve una candidiasis o una amigdalitis, por ejemplo. Sí. ¿Cuál sería el tratamiento de una candidiasis complicada con una amigdalitis? Bueno, ya en ese caso ya vamos a agregar antibioterapia, aparte de la antifúngico. Si una amigdalitis bacteriana y el niño está en una edad y vemos que no resoluta, o sea, con los antimicóticos, la amigdalitis bacteriana ya sabemos que tiene que ser tratada con las penicilinas. Vamos a poner entonces su dosis de penicilina benzatínica, 633, la correspondiente a la edad del paciente, y si también amerita lo que es el tratamiento vía oral de antibioterapia, también se hace. Ok, entonces, bueno, vamos a aclarar muchas cositas aquí con las madres. Sí, porque, las bueno, madres. Estamos hablando, las madres, los padres, los abuelos, los tíos, todo el que y quien lo el cuida, bebé. Carla, porque hay que vivir la realidad. Muchos de esos niños Muchos que se los contaminan, cuidan. es Y, el cuide. otra cosa, las guarderías, las escuelas, los maternales también son sitios donde los niños contraen a veces estas enfermedades por compartir a veces objetos. En la guardería en la mayoría hay juguetes, tal vez no lo higienizan de la manera adecuada. Un niño que vino hoy enfermito, aunque se den cuenta, o sea, ahorita dije que el periodo de incubación era de 4 a 14 días. 14. Puede ser un niño que esté incubando el germen y toque con su boquita algún juguete de eso o algo. Eso también va al juguete. Y si no lo higienizan de una manera adecuada, pues ya sabemos que eso se va a propagar. O sea que hay que tener 1000 cuidados con quien, como Mucho te decía, cuidado, con sí. quien cuida a los bebés. Como dijo la doctora Odalisa hace un momento, la higiene es base para para evitar que esa enfermedad se propague a nivel de la mucosa oral de los niños, como para tratarla. Uh-huh. Y los pasos para tratarla básicamente tienen que ver con higiene más que otra cosa. Así es. Y otra cosa importante es que existen más de 100.000 especies de hongos, pero los que más afectan al humano es la cándida y el aspergillus.
Son las dos especies de hongo que más afectan. Y los dos pueden darse en la boca, señores, que es lo más doloroso. En todo el cuerpo. Entonces, doctora, tengo una inquietud que quizás podríamos desarrollar en otro momento. Sí. ¿Cómo el diagnóstico puede ser por clínica, por observación al momento del examen físico? ¿Cómo yo sé que estoy en una cándida y no en otro tipo de hongo? Porque se parecen mucho. Bueno, pues ahí es que entra en juego lo que es un cultivo. En el cultivo ahí me va a dar lo qué especie es, a qué es resistente y a qué es sensible. O sea, ahí me va a dar la familia, el nombre, todo especificado. Entonces usted diría, ¿cuál sería el paso a seguir al momento del tratamiento? ¿Hacemos lo de diagnosticamos por clínica, tomamos la muestra y después tratamos? No. Al momento del tratamiento lo primordial es, no vamos a mandar a hacer de una vez un cultivo, porque eso sería un caso muy extremo, porque ya dije que ahorita el diagnóstico me lo da la clínica. Pero si la madre me hace todo al pie de la letra, incluso hay algunas cándidas que solamente con las medidas de higiene resolutan, que ni siquiera hay necesidad de poner antifúngicos. Porque recuerden, es algo que habita normalmente en nuestra boca. Ahora, luego de que higienices y que tú cumplas al pie de la letra lo que es el aseo bucal y que el médico te dé las pautas y tú las sigues al pie de la letra, pues ese niño puede volver a estar normal. Ahora, ya cuando no hacen las cosas bien, o sea, las madres no hacen caso omiso a lo que le dice el médico, se saltan un día de la limpieza de la boquita, ya ahí vienen complicaciones, ahí vienen estas cándidas que duran muchísimo tiempo y es que tenemos que ponerle antifúngicos y hacer incluso cultivo cuando son recidivantes. Ok, pues bueno, ya estamos en los minutos finales de nuestro programa. Un tema bastante interesante. Candidiasis o moniliasis oral. O sapito. El sapito, a mí me gusta esa palabra, claro que sí, me encanta. No lo quiero dejar, no lo quiero dejar. No, porque así es que se conocen, Lo el que voz pasa, populi. sí, exacto. Yo me imagino que muchas personas que tú le hablas de candidiasis oral y dicen, candidiasis oral, no sé qué. Sapito. Sí, ya sé, la cosita blanca que le sale a los niños en la boquita. Por besarle en la boca. Y muchos relacionan con eso. Entonces, bueno, estamos llegando al final de este tan interesante tema. Así que, nada, Odalisa, para que nos dé las recomendaciones finales. Sí, las recomendaciones es orientada a los padres, principalmente a las madres, que son las que más contacto tienen con sus niños. Si su niño presenta alguna manifestación clínica de la que ya le dije, o sea, dejan de comer, tienen esos copos algodonosos blanquecinos en su cavidad oral, que ustedes pasen una gasita y se desprenda y debajo quede una lesión enrojecida y hasta puede sangrar. Madre, están frente a una probable candidiasis oral. En el momento que ustedes se den cuenta de esto, acuda a su pediatra y de una vez infórmelo para poner tratamiento y medidas a tiempo. De esta manera podemos tener un final feliz con esta patología. De otro modo, si lo tratan en la casa, como ya le dije ahorita, a veces se ponen a automedicarse, a comprar miel de muchas cosas en la farmacia y la ponen. ¿Que la venden, doctora? Sí, se la venden sin receta y sin nada. Pues ahí lo que podemos es cultivar más ese hongo, y ya dije ahorita, el hongo le encanta la humedad, le encanta lo dulce y todas esas cosas, y ya se va a propagar, entonces va a ser difícil erradicar. Entonces a las madres, ojo, para que identifiquen bien esta patología a tiempo y podamos erradicarla con tiempo. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, Odalisa. Muchas gracias, como gracias siempre. A ustedes. Esta es tu casa y bueno, para nosotras es un tremendo honor que estés aquí. Gracias. Así que no se pierdan Crónicas de Salud mañana y recuerden que para nosotros nuestra mayor riqueza es su salud.